¿Qué tal? De nuevo por aquí, con todos ustedes. Les saluda y les habla Sin Mentiras. Miren, vamos rapidito. Rapidito te voy a mostrar este video, que es muy importante que ustedes lo detallen y me digan qué piensa de esta información que acaba de lanzar el gobierno de Venezuela. Vamos a escuchar el video. Adelante, video. Ernesto forma parte de la comisión de diálogo que va para México, encabezada por el doctor Jorge Rodríguez. Van para México al diálogo con la oposición extremista de derecha gobernada desde Estados Unidos. Vamos a dialogar con la oposición pitiyanqui, pro-yanqui, con los esclavos del gobierno de Estados Unidos. Vamos a dialogar. Hay que dialogar hasta con el diablo. Claro que vamos a dialogar con el diablo. Vamos con la cruz, con el agua bendita, con las bendiciones de Dios, creador del cielo y la tierra, y nuestro Señor Jesucristo. Ese es el camino, el diablo. Bien, dicho esto, nacen las siguientes preguntas. ¿Qué hace el hijo de Maduro en México? Pregunta número 1. Todos acá en Venezuela sabemos que el hijo de Maduro, del presidente de Venezuela, que es diputado, no tiene experiencia política, no tiene recorrido político, estará hace 4 o 5 años para acá. No tiene experiencia en negociaciones. Se está cuidando las espaldas Maduro de los negociantes que mandó allí a México, Jorge Rodríguez, Héctor Rodríguez, entre otros. Lo está fogueando el presidente de Venezuela. ¿Para qué? Para agarrar la antorcha del papá, para irlo metiendo más a fondo en temas importantes de la vida nacional. Hasta ahora lo que se sabe es que el gobierno va a estar representado por estos que ya mencionamos. La oposición, por su parte, se han dividido en 2 grupos. Es un solo grupo, pero es clara la división allí. Unos que obedecen a la línea de Guaidó y otros que obedecen a la línea de Capriles. Guaidó y Capriles en el último año se están peleando a codo limpio el reconocimiento internacional y el liderazgo a lo interno de los más de 30 partidos opositores. Fíjate, la gente que va a ir por la oposición de Guaidó y de Capriles, que el gobierno la denomina como un todo, como la oposición guaidocista. Va Stanley González, Tomás Guanipa, Gerardo Bley, Carlos Vecchio, Luis Emilio Rondón y Mariela Magallanes. Ahí está claramente la división. Los que están con Capriles, Stanley González, Tomás Guanipa, que le acaba de renunciar como embajador, supuesto embajador de Guaidó allí en Colombia. Gerardo Bley, que también es gente de Capriles. Y los otros, Carlos Vecchio, Luis Emilio Rondón y Mariela Magallanes, gente ligada efectivamente ligadas a Guaidó. Ahora bien, allí en esa reunión no están los partidos de las otras oposiciones, entiéndase, la coalición de 20 partidos, llamada la Alianza Democrática, conocida aquí como la Mesita, o como la gente que está a favor del diálogo y que son coaccionados por Maduro. No está tampoco la gente de la izquierda, por ejemplo, el PCB. Solamente están el grupo que es el que tiene la plata, que es el que tiene el reconocimiento internacional y es el que tiene, ¿cómo se llama esto? Los medios de comunicación. Y esos son los que han dictado la pauta a los opositores en los últimos años acá en Venezuela. El resto sí son oposiciones que no están de acuerdo con estos señores que han llamado al golpismo, que han llamado a la invasión, a la guerra, pero que ellos también se quedan callados cuando estos han llamado a la guerra. Es decir, son cómplices, directa o indirectamente. Ahora, volviendo al tema del hijo de Maduro.
foguearse para cargos importantes. Las negociaciones ya comenzaron hoy. Van con un documento de 14 páginas, 7 títulos. Y van allí con todo. ¿Qué papel va a desempeñar el hijo de Maduro? Yo quiero que ustedes me lo digan desde su perspectiva, desde su enfoque, desde su punto de vista. Vamos a dejar el video hasta aquí para que ustedes manden sus orientaciones al respecto. Muchas gracias y será hasta la próxima.